que ha sorprendido a las encuestadoras porque de pronto ha pasado un 5% en un tiempo muy rápido. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Federico. Gracias por invitarme. ¿A qué se debe esta sorpresa que para muchos ha sido la aparición de su candidatura en las encuestas, desplazando incluso a candidatos que ya han repetido el plato? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Primero, que los peruanos están hartos, están cansados de los mismos nombres, de las mismas ideas y están persistentemente buscando algo nuevo, algo fresco. Y creo que lo segundo es un trabajo muy duro, Federico. Estamos haciendo campaña puerta por puerta. El 50% de mi tiempo está en las calles, en los mercados, en las plazas, me he ido a la playa, me estoy subiendo a los buses a presentarme personalmente. Entonces, creo que eso ha ayudado bastante con el apoyo de las redes, por supuesto. ¿Desde cuándo está haciendo este trabajo? Hace más de 2 años y medio comenzamos el proyecto político en Todos por el Perú, pero el trabajo de puerta a puerta lo estamos haciendo aproximadamente 4 meses atrás. ¿Y quién o quiénes financian este esfuerzo? Porque supongo que estar hace 2 años dedicado a este proyecto significa un tiempo completo. Sí, la inmensa mayoría es tiempo de gente. La cantidad de voluntarios involucrados es impresionante. Para darte un dato, sí, en el último mes... Sí, pero, por ejemplo, yo le preguntaba por usted, ¿no? O sea, ¿cómo hace para vivir? O sea... Sí, yo renuncié hace más de 1 año para poder dedicarme a tiempo completo a la campaña y vivo del trabajo de mi esposa Michelle. O sea, en este momento ella lo está financiando usted. Sí, así es, así es. Correcto. Somos una pareja moderna y nos apoyamos en todo y ella lo está haciendo ahora. Y me dice que todos sus colaboradores están sobre todo dando tiempo, pero supongo que también recursos porque hay que pagar pasajes. Por supuesto, nosotros tenemos ya un cálculo de todo lo que hemos gastado y hasta el día de hoy suman 300.000 soles. Justamente hoy día vamos a ingresar a la OMPE el último reporte que nos faltaba, pero en total más o menos suma 300.000 hasta la fecha. Bueno, pero supongo que van a requerir más recursos, sobre todo a la hora de la publicidad, ¿no? Es cierto, la campaña cuesta bastante. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir escalando y así poder conseguir más fondos. Creo que lo importante no es tenerle miedo a los recursos, sino que sean limpios, que sean transparentes y sobre todo que no haya ninguna condición cuando alguien te da una aporte. A mí me sorprendió cuando vino el resultado del 5%, donde usted aparece, digamos, en las grandes ligas, y usted comentó, ya nos tumbamos al primer dinosaurio, pero su partido se llama Todos por el Perú, es todos menos los dinosaurios. ¿Cómo es eso? No son todos. Sí, nosotros lo que decimos es que ser dinosaurio no es un tema de edad, sino es una forma de pensar. Los peruanos estamos cansados del enfoque del siglo XIX, Federico, en donde nos dicen que la única forma en la que vamos a progresar es pensando en el Banco de Oro. Y la verdad es que los países progresan cuando se concentran en los talentos de las personas. La calidad educativa en el Perú es muy mala, el sistema de salud también. Si nos concentramos en la educación y hacemos una revolución educativa, yo te aseguro que en los próximos 20, 25 años vamos a poder ser un país libre. O sea, usted apoya, digamos, los resultados que viene obteniendo este gobierno, por ejemplo, en educación, que digamos, han tenido bastante consenso. ¿Seguiría esa línea, la línea de este gobierno? En el último año y medio ha habido una reforma educativa implementada por este gobierno y nosotros la vamos a continuar y fortalecer. Porque está bien lo que se está haciendo, pero se necesita más. Por ejemplo, la revolución en la universidad pública. La universidad pública necesita modernizarse. Por eso vamos a fortalecer el SUNEDU inclusive, que es algo que nos diferencia con los demás candidatos. Aparentemente todos están en contra de la SUNEDU y de la ley universitaria, nosotros no. Usted sigue la línea, digamos, en ese aspecto de educación de este gobierno, porque es este gobierno el que ha planteado la superintendencia. Nosotros seguimos la línea de todo lo que se haga bien y todo lo que se haga mal vamos a corregirlo. Estamos también cansados de que en el Perú llegue un nuevo presidente y todo lo destruya, porque cree que todo está mal y todo es pésimo. Nosotros no. Vamos a reconocer las cosas buenas y vamos a corregir las que no están tan bien. ¿Qué cosas no están tan bien? Primero, el sistema de salud que ha colapsado. Hacer negocios en el Perú es una pesadilla. La SUNAT persigue a todo el mundo como si fueran delincuentes. En el Perú necesitamos además trabajar con emprendimientos. El gobierno ha abandonado a nuestros productores, a nuestras empresas. Los servicios básicos, habilitación urbana. Cuando voy a los distritos me dice que el problema es habilitación urbana. No pueden tener agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, porque no tienen títulos y los espacios no están habilitados. Pero todo eso requiere presupuesto. ¿Ustedes han hecho más o menos una apreciación de lo que es el presupuesto y cómo podría modificarse sin crear un problema fiscal? Así es, Federico. Algo que pocos peruanos saben es que el problema del Perú el día de hoy no es el dinero. Hace 10 años que el Perú ni siquiera gasta el 80% de su presupuesto. Me refiero al gobierno en general. Toda esa acumulación de dinero se ha ido a un fondo de estabilización fiscal. El día de hoy suma 9.000 millones de dólares. Además de eso, la situación financiera... ¿Se plantea tomar dinero del fondo
¿El Fondo de Estabilización? Por supuesto. En el momento ahora que se nos viene pero la ley no lo permite. Por eso hay que crear la normativa para que eso sea posible. Pero ¿cómo puede ser, Federico, que en los últimos años venga la desaceleración, que hayamos ahorrado tanto como país y que no utilicemos esos recursos para proteger lo que hemos ganado? Bueno, se supone que es un fondo de estabilización en caso de una crisis muy grave y es como guardar pan para mayo. Usted plantea tomar ese pan para mayo y dejar que No en mayo... todo el pan para mayo, no todo el pan para mayo, pero hay cosas urgentes que hay que resolver. El 16% de nuestros niños son malnutridos y no puede ser que tengamos tantos recursos y tantos ahorros fiscales y además una situación financiera espectacular y que no podamos resolver esos problemas. A mí no me causa sentido. Sí, pero digamos, por algo se hizo el Fondo de Estabilización y tiene un sentido, ¿no? Si viene un fenómeno del niño muy grande, un terremoto, de ahí se tomarían los recursos. Mira, te voy a dar una idea increíble. Mira el fenómeno del niño que nos ha venido y no estamos utilizando los recursos. Y declaramos el fenómeno del niño como si fuera una emergencia, cuando en realidad es algo que nos está pasando continuamente y tiene que ser una política de Estado. Yo creo en que la responsabilidad fiscal hay que mantenerla, Federico. Pero no puede ser que un país, que estemos en una posición tan buena, que hayamos crecido tanto y que el día de hoy tengamos que cruzarnos los brazos a esperar que caiga la desaceleración sin hacer absolutamente nada. Y una de las razones es que esos dinosaurios en los últimos 30 años no se han concentrado en las cosas importantes, Federico. Si hoy día tuviéramos una buena educación, no nos hubiera afectado tanto la desaceleración. Ahora, ¿esos dinosaurios incluyen al gobierno en el que usted ha trabajado? Algunos de ellos, como digo, el ser dinosaurio es un estado mental. Y por lo tanto, todo aquel que piense que el Perú sigue siendo una república bananera, en donde lo único que tiene que hacer es apostar por los recursos naturales y que esté metido en corrupción, para mí es un dinosaurio. ¿Qué candidatura ha planteado así las cosas? ¿Perdón? ¿Qué candidato ha planteado ser república bananera? Bueno, Federico, si tú revisas las propuestas de todos los candidatos, siguen en lo mismo, que es el chorreo. Y el chorreo, según el Fondo Monetario Internacional, no Julio Guzmán, ha calificado como que no funciona en un estudio en 150 países. Reducir los impuestos funciona en economías que están bien elaboradas y que funcionan bien. En el Perú, reducir impuestos no garantiza que vaya el ciudadano, que vaya el peruano de a pie. Lo que necesitamos es una presencia más efectiva del Estado. Es quitar al Estado donde nos estorba, que son las autorizaciones, los permisos, los trámites, lo engorroso, pero poner el Estado donde lo necesitamos, que es la educación. La educación inicial, por ejemplo, la niñez, no tiene los servicios que debería. Hoy día la gran mayoría de personal que atiende a nuestros niños de 0 a 5 es personal no profesional y le pagan 200 soles al mes. ¿En cuánto aumentaría el presupuesto para el sector educación en relación al PBI? Progresivamente, hasta el 2021 queremos estar entre 5 y 6%. Y los cálculos ya lo hemos hecho. No, el día de hoy está en 3.8. Por eso, ¿cómo duplicarlo? Menos que eso, pero si hacemos una progresión en 5 años podemos estar entre 5 y 6% del producto si asumimos que el Perú va a crecer más o menos 4%. ¿Usted cree que el Perú va a crecer 4%? Yo estoy convencido que el Perú puede crecer 4%. En temas sociales leí que usted estaba a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cómo es esa propuesta? Porque, digamos, eso se ha debatido y se tendría que modificar la Constitución. Sí. En primer lugar, yo creo que nadie está a favor del aborto, pero tenemos que reconocer un caso dramático, que la gran cantidad de los casos de violación son de niñas, son de adolescentes, y por lo tanto algo tenemos que hacer. Por eso que proponemos la despenalización. Este es un tema que se está viendo en el Congreso y nosotros hemos dejado la libertad a los congresistas que sean electos para que puedan expresar sus convicciones sobre el tema. O sea, expresar sus convicciones, pero ¿no hay una propuesta de su agrupación? Sí, hay una propuesta, pero como comprenderás, esos temas son muy sensibles y nosotros en algunos hemos creado... Pero aparte de la sensibilidad personal, digamos, está el tema constitucional. Actualmente la Constitución no permite una propuesta como esa. Bueno, lo que vamos a hacer nuevamente es iniciar un debate público, un debate nacional, porque creo que ese debate hay que darlo. Y lamentablemente el debate no ha ocurrido. O sea, el debate para la reforma de la Constitución. Así es, un debate nacional. Donde, digamos, el concebido deje de ser entonces sujeto de derecho. No, no estoy diciendo eso, Federico. Es que para que el aborto sea posible tiene que pasar eso. Sí, lo que estoy diciendo es que es un tema sensible en donde tenemos que encontrar una solución y por lo tanto es importante iniciar una discusión nacional. El inicio de una discusión ya es un gran paso, porque ni siquiera lo hemos comenzado a hacer. Claro, pero digamos no es como una propuesta de gobierno o de posición, ¿no? En otras cosas también leí que usted tiene una posición bastante moderna sobre el tema de la legalización de la marihuana, como ha sucedido ya en otros países. No, nosotros estamos en contra de la legalización. ¿Y por qué? No por una razón moral, sino fundamentalmente porque nuestro Estado no está en la capacidad de lidiar con un nuevo mercado.
El Perú no tiene la capacidad institucional como para poder hacer la regulación, los funcionarios, las instituciones. Y creo que lo mejor ahí es observar qué está pasando en otros países para en el futuro abrir nuevamente una discusión nacional si es que eso es lo que les conviene a los peruanos o no. ¿Pero usted personalmente está a favor o en contra? Yo estoy en contra. ¿En contra de legalizar? Es correcto. Correcto. Pero dentro de su agrupación parece que hay debate sobre este tema. Bueno, como en todo partido, nosotros son muchas personas que tienen distintos puntos de vista. Estos temas son sensibles y por lo tanto lo importante es lo que nos une, que es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen, buscar un país de futuro. Y hay algunos con temas respecto a la unión civil, estamos a favor de la unión civil. ¿Y lo van a plantear o se va a ser parte de la política, la propuesta política de ustedes? Nosotros creemos que hay que construir derechos para todos y que no podemos pedir derechos para nosotros y quitarles a los demás. Yo soy católico, pero lo que recuerdo siempre de Jesucristo es que él lo primero que hacía era atraer a las minorías. Y el mismo Papa Francisco ha dicho, yo no soy nadie para juzgar a los homosexuales. Lo que debemos hacer en el Perú es eso, es un poco abrir la discusión. Y nuevamente, Federico, en este caso, hemos dicho que nuestros congresistas van a tener la libertad para poder expresar sus convicciones. Pero el debate tenemos que darlo y tenemos que empezar una discusión sobre este tema. ¿Y usted está a favor o en contra de la unión civil? Yo personalmente estoy a favor de la unión civil porque hay que construir derechos para todos. Muy bien. Bueno, habrá oportunidad, espero, de seguir conversando porque recién estamos empezando la campaña y sobre todo recién estamos empezando a conocer los programas de gobierno, ¿no?, que se irán desarrollando en el tiempo. Así que le agradezco de veras haber venido por acá. A ti, Federico, muchísimas gracias. Hasta luego. El personal que atiende a nuestros niños de 0 a 5 es personal no profesional y le pagan 200 soles al mes. ¿En cuánto aumentaría el presupuesto para el sector educación en relación al PBI? Progresivamente, hasta el 2021 queremos estar entre 5 y 6%. Y los cálculos ya lo hemos hecho. No, el día de hoy está en 3.8. Por eso, ¿cómo duplicarlo? Menos que eso, pero si hacemos una progresión en 5 años podemos estar entre 5 y 6% del producto si asumimos que el Perú va a crecer más o menos 4%. ¿Usted cree que el Perú va a crecer 4%? Yo estoy convencido que el Perú puede crecer 4%. En temas sociales leí que usted estaba a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cómo es esa propuesta? Porque, digamos, eso se ha debatido y se tendría que modificar la Constitución. Sí. En primer lugar, yo creo que nadie está a favor del aborto, pero tenemos que reconocer un caso dramático, que la gran cantidad de los casos de violación son de niñas, son de adolescentes. Y por lo tanto algo tenemos que hacer. Por eso que proponemos la despenalización. Este es un tema que se está viendo en el Congreso y nosotros hemos dejado la libertad a los congresistas que sean electos para que puedan expresar sus convicciones sobre el tema. O sea, expresar sus convicciones, pero ¿no hay una propuesta de su agrupación? Sí, hay una propuesta, pero como comprenderás, esos temas son muy sensibles y nosotros en algunos hemos creado... Pero aparte de la sensibilidad personal, digamos, está el tema constitucional. Actualmente la Constitución no permite una propuesta como esa. Bueno, lo que vamos a hacer nuevamente es iniciar un debate público, un debate nacional, porque creo que ese debate hay que darlo. Y lamentablemente el debate no ha ocurrido. O sea, el debate para la reforma de la Constitución. Así es, un debate nacional. Donde, digamos, el concebido deje de ser entonces sujeto de derecho. No, no estoy diciendo eso, Federico. Es que para que el aborto sea posible tiene que pasar eso. Sí, lo que estoy diciendo es que es un tema sensible en donde tenemos que encontrar una solución y por lo tanto es importante iniciar una discusión 2000 hasta la fecha. Bueno, pero supongo que van a requerir más recursos, sobre todo a la hora de la publicidad, ¿no? Es cierto, la campaña cuesta bastante. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir escalando y así poder conseguir más fondos. Creo que lo importante no es tenerle miedo a los recursos, sino que sean limpios, que sean transparentes y sobre todo que no haya ninguna condición cuando alguien te da una aporte. A mí me sorprendió cuando vino el resultado del 5%, donde usted aparece, digamos, en las grandes ligas, y usted comentó, ya nos tumbamos al primer dinosaurio, pero... Su partido se llama Todos por el Perú, es todos menos los dinosaurios. ¿Cómo es eso? No son todos. Sí, nosotros lo que decimos es que ser dinosaurio no es un tema de edad, sino es una forma de pensar. Los peruanos estamos cansados del enfoque del siglo XIX, Federico, en donde nos dicen que la única forma en la que vamos a progresar es pensando en el Banco de Oro. Y la verdad es que los países progresan cuando se concentran en los talentos de las personas. La calidad educativa en el Perú es muy mala, el sistema de salud también. Si nos concentramos en la educación y hacemos una revolución educativa, yo te aseguro que en los próximos 20, 25 años vamos a poder ser un país libre. O sea, usted apoya, digamos, los resultados que viene obteniendo este gobierno, por ejemplo, en educación, que digamos, han tenido bastante consenso. ¿Seguiría esa línea, la línea de este gobierno? En el último año y medio ha habido una reforma educativa implementada por este gobierno y nosotros la vamos a continuar y fortalecer. Porque está bien lo que se está haciendo, pero se necesita más. Por ejemplo,
La revolución en la universidad pública. La universidad pública necesita modernizarse. Por eso vamos a fortalecer el SUNEDU inclusive, que es algo que nos diferencia con los demás candidatos. Aparentemente todos están en contra de la SUNEDU y de la ley universitaria, nosotros no. Usted sigue la línea, digamos, en ese aspecto de educación de este gobierno, porque es este gobierno el que ha planteado la superintendencia. Nosotros seguimos la línea de todo lo que se haga bien y todo lo que se haga mal vamos a corregirlo. Estamos también cansados de que en el Perú... Por algo se hizo el Fondo de Estabilización y tiene un sentido, ¿no? Si viene un fenómeno del Niño muy grande, un terremoto, de ahí se tomarían los recursos. Mira, te voy a dar una idea increíble. Mira el fenómeno del niño que nos ha venido y no estamos utilizando los recursos. Y declaramos el fenómeno del niño como si fuera una emergencia, cuando en realidad es algo que nos está pasando continuamente y tiene que ser una política de Estado. Yo creo en que la responsabilidad fiscal hay que mantenerla, Federico. Pero no puede ser que un país, que estemos en una posición tan buena, que hayamos crecido tanto y que el día de hoy tengamos que cruzarnos los brazos a esperar que caiga la desaceleración sin hacer absolutamente nada. Y una de las razones es que esos dinosaurios en los últimos 30 años no se han concentrado en las cosas importantes, Federico. Si hoy día tuviéramos una buena educación, no nos hubiera afectado tanto la desaceleración. Ahora, ¿esos dinosaurios incluyen al gobierno en el que usted ha trabajado? Algunos de ellos, como digo, el ser dinosaurio es un estado mental. Y por lo tanto, todo aquel que piense que el Perú sigue siendo una república bananera, en donde lo único que tiene que hacer es apostar por los recursos naturales y que esté metido en corrupción, para mí es un dinosaurio. ¿Qué candidatura ha planteado así las cosas? ¿Perdón? ¿Qué candidato ha planteado ser república bananera? Bueno, Federico, si tú revisas las propuestas de todos los candidatos, siguen en lo mismo, que es el chorreo. Y el chorreo, según el Fondo Monetario Internacional, no Julio Guzmán, ha calificado como que no funciona en un estudio en 150 países. Reducir los impuestos funciona en economías que están bien elaboradas y que funcionan bien. En el Perú, reducir impuestos no garantiza que vaya el ciudadano, que vaya el peruano de a pie. Lo que necesitamos es una presencia más efectiva del Estado. Es quitar al Estado donde nos estorba, que son las autorizaciones, los permisos, los trámites, lo engorroso, pero poner el Estado donde lo necesitamos, que es la educación. La educación inicial, por ejemplo, la niñez, no tiene los servicios que debería. Hoy día la gran mayoría... Que ha sorprendido a las encuestadoras porque de pronto ha pasado un 5% en un tiempo muy rápido. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Federico. Gracias por invitarme. ¿A qué se debe esta sorpresa que para muchos ha sido la aparición de su candidatura en las encuestas, desplazando incluso a candidatos que ya han repetido el plato? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Primero, que los peruanos están hartos, están cansados de los mismos nombres, de las mismas ideas y están persistentemente buscando algo nuevo, algo fresco. Y creo que lo segundo es un trabajo muy duro, Federico. Estamos haciendo campaña puerta por puerta. El 50% de mi tiempo está en las calles, en los mercados, en las plazas, me he ido a la playa, me estoy subiendo a los buses a presentarme personalmente. Entonces, creo que eso ha ayudado bastante con el apoyo de las redes, por supuesto. ¿Desde cuándo está haciendo este trabajo? Hace más de 2 años y medio comenzamos el proyecto político en Todos por el Perú, pero el trabajo de puerta a puerta lo estamos haciendo aproximadamente 4 meses atrás. ¿Y quién o quiénes financian este esfuerzo? Porque supongo que estar hace 2 años dedicado a este proyecto significa un tiempo completo. Sí, la inmensa mayoría es tiempo de gente. La cantidad de voluntarios involucrados es impresionante. Para darte un dato, sí, en el último mes... Sí, perdón. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba por usted, ¿no? O sea, ¿cómo hace para vivir? O sea... Sí, yo renuncié hace más de 1 año para poder dedicarme a tiempo completo a la campaña y vivo del trabajo de mi esposa Michelle. O sea, en este momento ella lo está financiando usted. Sí, así es. Correcto. Somos una pareja moderna y nos apoyamos en todo y ella lo está haciendo ahora. Y me dice que todos sus colaboradores están sobre todo dando tiempo, pero supongo que también recursos porque hay que pagar pasajes. Por supuesto, nosotros tenemos ya un cálculo de todo lo que hemos gastado y hasta el día de hoy suman 300.000 soles. Justamente hoy día vamos a ingresar a la OMPE el último reporte que nos faltaba, pero en total más o menos suma 300 y un nuevo presidente y todo lo destruya porque cree que todo estaba mal y todo es pésimo. Nosotros no. Vamos a reconocer las cosas buenas y vamos a corregir las que no están tan bien. ¿Qué cosas no están tan bien? Primero, el sistema de salud que ha colapsado. Hacer negocios en el Perú es una pesadilla. La SUNAT persigue a todo el mundo como si fueran delincuentes. En el Perú necesitamos además trabajar con emprendimientos. El gobierno ha abandonado a nuestros productores, a nuestras empresas. Los servicios básicos, habilitación urbana. Cuando voy a los distritos me dice que el problema es habilitación urbana. No pueden tener agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, porque no tienen títulos
y los espacios no están habilitados. Pero todo eso requiere presupuesto. ¿Ustedes han hecho más o menos una apreciación de lo que es el presupuesto y cómo podría modificarse sin crear un problema fiscal? Así es, Federico. Algo que pocos peruanos saben es que el problema del Perú el día de hoy no es el dinero. Hace 10 años que el Perú ni siquiera gasta el 80% de su presupuesto. Me refiero al gobierno en general. Toda esa acumulación de dinero se ha ido a un fondo de estabilización fiscal. El día de hoy suma 9.000 millones de dólares. Además de eso, la situación ¿Usted financiera... plantea tomar dinero del fondo del fondo de estabilización? Por supuesto. En el momento ahora que se nos viene pero la ley no lo permite. Por eso hay que crear la normativa para que eso sea posible. Pero ¿cómo puede ser, Federico, que en los últimos años venga la desaceleración, que hayamos ahorrado tanto como país y que no utilicemos esos recursos para proteger lo que hemos ganado? Bueno, se supone que es un fondo de estabilización en caso de una crisis muy grave y es como guardar pan para mayo. ¿Usted plantea tomar ese pan para mayo y dejar que No en mayo... todo el pan para mayo, no todo el pan para mayo, pero hay cosas urgentes que hay que resolver. El 16% de nuestros niños son malnutridos y no puede ser que tengamos tantos recursos y tantos ahorros fiscales y además una situación financiera espectacular y que no podamos resolver esos problemas. A mí no me causa sentido. Sí, pero digamos...